cómo hacer el análisis narrativo, cómo planificarlo. Eso siempre es difícil, es decir, no es algo sencillo de pensar al principio porque uno está construyendo apenas, por ejemplo, la triangulación de los datos y después hay que agarrar de todo eso que ya está ordenado, pero hay que hilarlo, hay que contarlo. Y ese hilar es muy importante para asegurar el entendimiento del lector del informe. Vean, tengo 3 recomendaciones principales. La primera es dejar claro cuál es el objeto de estudio, es decir, que ustedes antes de sentarse a hacer el análisis narrativo tengan muy claro qué es lo que hay que contestar. Porque el análisis narrativo o su estilo de narración siempre está reforzando justamente la información que se está buscando. Por eso, digamos, en el pasado les he puesto cosas como el análisis es demasiado descriptivo si lo que se está intentando explicar es un proceso de uso, ¿ok? O un enfoque especial del proceso de uso. Lo segundo es definir la historia. La historia es el cómo se va a contar, es decir, cómo se va a narrar todo esto. No les estoy pidiendo, por ejemplo, entonces que me hagan, no sé, un tráiler para una serie de Netflix, porque no se trata tampoco de exagerar el asunto, pero sí tener muy claro cómo es ese guión, ese conjunto de bloques de información que se van a ir contando, que tienen que hilarse dentro del análisis narrativo, que permiten explicar el objeto de estudio al final. Y lo último que hay que hacer es redactar el análisis, que requiere un par de, digamos, cuidados técnicos también que se deben de considerar para no enredarnos nosotros al escribir en nuestros propios cables. Entonces, este tema de dejar claro el objeto de estudio. Primero, hay que revisar la redacción del objeto de estudio. ¿Ok? La redacción entonces, o de la redacción, tenemos que ver, número 1, qué es lo que yo estoy prometiendo dentro del objeto de estudio. Por tanto, si mi objeto de estudio dice algo como aclarar las relaciones existentes entre las funciones principales y las formas que permiten su cumplimiento, entonces ese aclarar las relaciones entre las funciones principales es el enfoque que debo de tener. Esa es la idea central de todo esto. Por tanto, cuando haga el análisis narrativo, lo que yo estoy buscando es la relación de la función principal. No me tengo que desgastar con funciones secundarias porque yo estoy intentando aclarar la relación de la función principal. ¿Ok? Eso entonces también habla de qué palabras clave tengo que repetir en la narración, pero eso lo vamos a ver un poco más en el tema de redacción del análisis. Segundo, evitar el estilo de redacción de cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes están definiendo el objeto de estudio de la técnica que estén utilizando, entonces no lo hagan pensando en, si es que hay que cumplirlo para el profe, hay que sacar buena nota, entonces pongamos esto. Sino sean conscientes de lo que están poniendo, estén muy claros de lo que están prometiendo. Porque, por ejemplo, en el trabajo pasado, uno de los errores que más cometieron fue precisamente que el análisis no estaba hecho pensando en el enfoque del objeto de estudio, porque el objeto de estudio probablemente fue redactado como un objeto de cumplimiento, no pensando, no analizando, no reflexionando acerca de qué es lo que estoy prometiendo y de cuál es el producto entonces que debo de entregar al final. Hay palabras que ustedes utilizan y que, vamos a ver, no tienen conciencia de exactamente qué están diciendo, como la palabra sistematizar. Es decir, si entonces dentro del objeto de estudio dice algo como sistematizar las relaciones entre la forma y la función de los componentes, tenemos que crear un sistema, ¿ok? Porque sistematizar es precisamente ordenar, aclarando los sistemas o la organización de un sistema. Entonces, al final, el objeto de estudio tiene que mostrar esas relaciones como un sistema, ¿ok? Si utilizan la palabra jerarquizar, entonces jerarquizar quiere decir que vamos también a ordenar, a organizar la información, pero a través de un orden de importancia, mayor, media y menor importancia. Por tanto, antes de hacer el análisis narrativo, yo tengo que definir de qué manera yo voy a, o qué puntos de, ¿cómo se llama?, de referencia voy a tomar para decidir que una función es más importante que otra, para poder al final crear esa jerarquización de funciones, indicando entonces que estas ocupan la jerarquía número 1, el nivel número 1 de jerarquía, esta es un segundo nivel de jerarquía y estas otras quedan en un tercer nivel. ¿Ok?
De manera que si al redactar ustedes utilizan palabras por cumplimiento, sin meditar y sin tener claro qué es lo que están prometiendo, existe una alta posibilidad de fallo al hacer el análisis narrativo, pero por falta de comprensión de qué estoy prometiendo, no por falta de habilidad haciendo el análisis. Entonces, cuiden sobre todo ese detalle de tener muy claro qué es lo que el objeto de estudio está prometiendo, porque eso es lo que hay que cumplir al final dentro de la síntesis. Y para que la síntesis esté correcta, el estilo de narración del análisis debe ayudarme a aclarar esa promesa que estoy haciendo con el objeto de estudio. Definir el enfoque, entonces, se hace mucho más fácilmente si ustedes agarran la declaración del objeto de estudio y subrayan la expresión clave que dice o que declara el enfoque. Entonces, si dice algo como hacer una sistematización, esa es la expresión clave, hacer una sistematización. Una vez que yo tengo subrayado eso, me siento y pienso, ok, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que estoy prometiendo exactamente? Porque lo que está aquí es lo que hay que cumplir ahora. Entonces, después de eso, ya uno tiene claro, número uno, que está prometiendo. Ya cuando uno sabe que se metió en camisa 11 varas, lo que sigue es de averiguar cómo resolverlo. Es decir, yo prometí una sistematización. Diablos, ¿qué exactamente es sistematizar? Si uno no conoce a cabalidad el significado de la palabra, se va a diccionarios.com o al diccionario de la REA o a cualquier servicio que tenga significados y aclara ese significado. A mí me pasa muy a menudo calificando proyectos, que de repente ustedes utilizan una palabra que no es de uso común, que yo saco el significado por contexto, pero no estoy muy seguro de comprenderla. Entonces, sencillamente la busco en el diccionario y ahí valido o invalido lo que ustedes están diciendo. Algunas veces, de hecho, les he anotado en algún globito el significado de la palabra porque la están usando fuera de contexto o porque no corresponde ¿cómo se llama? A lo que sea que están discutiendo o porque están prometiendo una cosa y están cumpliendo otra, debido a vamos a ver, al desconocimiento del significado de la palabra, que tampoco es un pecado, es decir, nosotros no somos diccionarios para saber todas las palabras o el significado de todas las palabras, pero sí hay algunas con las que debemos tener mucha prudencia, sobre todo aquellas que están involucradas con digamos, con el resultado o con lo que yo estoy prometiendo como resultado de la investigación. A partir de esto, entonces, de la revisión de la redacción y de definir el enfoque, entonces se aclara cuál es el producto que se debe tener al final, de qué se trata la síntesis. Entonces, la síntesis se trata de crear un sistema, o la síntesis se trata de crear un orden jerárquico, o la síntesis se trata de describir nada más la relación forma-función. En algunos casos, digamos, algunos grupos definieron el objeto de estudio como el aclarar cómo la forma de cada componente colabora en el cumplimiento de la función, y en ese caso eso nos dice que el análisis es 100% descriptivo. No hay que pensar en todo un sistema para poder crear la respuesta, porque básicamente lo que hay que hacer es describir esas relaciones y ya está. En el otro caso hay que describir esas relaciones, por ejemplo, de crear un sistema, hay que describir las relaciones para poder entender cómo se organizan a través de un sistema y después sistematizar. Una vez que ya tenemos esta parte clara del objeto de estudio, lo que sigue es definir la historia. Definir la historia quiere decir entonces cómo se va a presentar la información, cómo se va a narrar la información de manera que sea lo más fácil de entender posible para un tercero. Y recuerden, en todo momento le estamos hablando a un niño de 5 años, es decir, él tiene que entender solo leyendo lo que ustedes tienen que comunicarle acerca de la relación de las funciones con los componentes. Definir la historia entonces tiene estos tres puntos clave. Número uno, tener claro cada uno de nosotros qué es lo que hay que aclarar. Que hay que aclarar, por supuesto, tiene que ver con el objeto de estudio, es el enfoque del objeto de estudio. Entonces, si yo tengo que aclarar, vamos a ver, la sistematización de funciones, entonces lo primero que tengo que contar en el análisis es cómo se va a lograr. ¿Okay? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a discutir la información de esa manera especial que me asegura a mí encontrar las relaciones sistémicas? Si lo que tengo que hacer es jerarquizar, es lo mismo, explicar cómo voy a lograr al final jerarquizar, es decir, a través de qué medios yo voy a utilizar puntos de referencia para poder decidir si esta función es de primer orden y esta otra no es tan importante, va más bien en el tercer orden de importancia. ¿Ok?
Segundo, ¿con qué información cuento? Es decir, tenemos toda la que está recolectada en la técnica, y en justa teoría todo eso es suficiente. Sin embargo, si yo estoy prometiendo algo como sistematizar, probablemente necesito un poco más de información, averiguar cómo otros sistematizaron en otro momento del tiempo para emular ese procedimiento. Por tanto, no, vamos a ver, no solo necesito la información técnica, la información que me da la técnica que apliqué para obtener, en este caso, en el tema que nos tiene ahorita, la relación forma-función, sino que también necesito saber cómo lograr ordenar esa información que obtuve para poder cumplir con la promesa que hice en el objeto de estudio. ¿Okay? Y tercero, ¿cómo puedo estructurar la información? Es decir, una vez que tengo claro con qué información cuento, que tengo claro cómo hay que ordenar esa información, lo que sigue es cómo estructurarla, cómo ordenarla efectivamente. Para ello, entonces, hay que idearlo o hay que visualizarlo como si estuviéramos narrando una historia, es decir, como contándole algo que sucedió a alguien, de manera que fluya naturalmente y que sea fácil de entender. Uno de los defectos o uno de los, sí, digamos, de las debilidades de una de las tareas que se calificaron es que la forma en cómo cuenta esa historia es muy aleatoria. Entonces, empieza explicando el sistema que tiene que ver con el armado de componentes, con la integración de componentes. Y empieza hablando de la aguja y el pivote. Entonces explica esa relación. Inmediatamente salta al extremo opuesto de la jeringa, a explicar la relación entre el pistón, el émbolo, y el hueco del tubo. Entonces, es muy extraño porque no se logra comprender esas relaciones debido a que está saltando aleatoriamente de componentes. En cambio, si se empieza a explicar desde arriba hacia abajo del objeto, desde abajo hacia arriba, es decir, no hay problema con empezar desde la punta. Entonces empecemos hablando de cómo se arma la punta con con el pivote. Después hablemos de cómo se inserta el pivote con el pico del cuerpo de la jeringa. Después de eso lo que seguiría es el área de contacto que tiene el pistón de hule con respecto al interior del, ¿cómo se llama?, de la jeringa. Y después de eso podría mencionar el anclaje que existe entre el pistón de hule y el émbolo. De esta manera, en el orden secuencial se vuelve mucho más fácil de entender porque estamos hablando en términos de cómo se arma la jeringa. Y eso es algo que todos conocemos, es aprovechar el modelo mental del usuario para poder contarle una historia que sea mucho más comprensible. Si entonces hablamos de un componente primero, saltamos a otro componente con el cual no tiene relación lógica, se vuelve mucho más difícil la explicación, sobre todo si ni siquiera hay una introducción que le está indicando que ahora estamos hablando de un componente diferente en otra área del objeto. Por tanto, el definir el flujo de la información se convierte en algo que es muy trascendente en el análisis narrativo porque puede ayudar a comprender o puede dificultar la comprensión de la historia. Para ello, entonces, se necesita crear un guión, es decir, uno hace un pequeño mapita, ¿ok?, o una lista de cuáles son los temas que se tienen que abordar. Una vez que uno tiene la lista, entonces empieza a cuestionarse, ¿será mejor explicar este antes que este otro? Y la idea siempre es explicarlo sumativamente, es decir, cada porción de información que se brinda al principio tiene que ayudar a explicar algo que va después. Entonces empieza del nivel de complejidad más bajo hasta el nivel de complejidad más alto, sumando información para que cuando lleguemos a explicar las cosas difíciles ya haya toda la información necesaria para darle un sentido. Una vez que está creado un guión, hay que asegurarse de que en ese guión haya una introducción, haya un desarrollo y haya una conclusión. Y en el caso del análisis narrativo, la conclusión puede ser la síntesis del proyecto. Entonces, yo necesito una introducción. Esa introducción puede ser directa, es decir, yo puedo entrar directamente al análisis contando brevemente o narrando brevemente el objetivo o lo que se tiene que aclarar con el análisis. Se tiene que aclarar un sistema que permita la tal y tal cosa. Para esto entonces se ordenará la información de tal forma que bla bla bla. Entonces describir un mínimo necesario del proceso para entender o para poner en autos al lector de cómo va a estar distribuida la información y el análisis y cómo va a ser para cumplir el objeto de estudio que está prometido. En el desarrollo, entonces, lo que se hace es, ahora sí, desarrollar toda la información, tal cual está narrado al principio, y en la conclusión es contestar la pregunta al objeto de estudio.
Por eso la conclusión puede ser la síntesis del proyecto, es decir, si no se vuelve repetitivo, decir 2 veces lo mismo, finalizar el análisis con una síntesis que está integrada al análisis narrativo para tener después una sección de síntesis. Y lo último, una vez que esta serie de decisiones están tomadas, es redactar el análisis propiamente. Ahora sí, sentarse a escribirlo, siguiendo el guión, teniendo cuidado de mantener el enfoque que está dado por el objeto de estudio, siguiendo la secuencia de información, hilando las ideas de manera sumativa y asegurándose de que hay una introducción, hay un desarrollo y una conclusión del análisis. Ahora, esta es de aquí para arriba la parte de planificación, de aquí para abajo ya tiene que ver con redactar, ahora sí es sentarse a narrar las cosas, a escribirlas. Para ello entonces, las recomendaciones son las siguientes. Primero, asegúrense de seguir el guión, es decir, de nada vale hacerlo para que después cuando yo esté narrando me engolosine con lo que estoy escribiendo y se me olvide que estoy siguiendo un guión. Entonces, debo tener muy claro en todo momento que tengo un guión argumental, que ese guión me está ayudando a mí a ordenar las ideas para que todo sea más fácil de entender, por tanto, debo mantenerlo en todo momento. Segundo, asegurarse de mantener el enfoque que aclara el objeto de estudio. Entonces, desde el principio yo subrayé una palabra clave o una serie de palabras clave dentro del objeto de estudio que dicen qué es lo que yo tengo que hacer. Por tanto, si yo entonces tengo como objeto de estudio sistematizar, y sistematizar es crear un sistema, entonces hay palabras dentro del análisis que van a tener que repetirse mucho. ¿Cuáles palabras podrían indicar que el análisis se trata de sistematizar? Hablar, ¿Cómo, hablar, perdón? hablar del conjunto, por ejemplo, conjunto pistón de hule, émbolo, apoyo, como un solo sistema. Ok, la palabra subsistema, por ejemplo, más bien de todo lo que dijiste, la palabra subsistema es lo que tendría que estar presente. ¿Qué otra palabra clave puede hablar de crear sistemas? Grupos, profe. Grupos, muy bien. Agrupaciones, ¿qué más? Categorías. Ahora, listo, Luis Enrique, ya sé que vos sabes. Déjame que los otros me cuenten si saben o no saben. El resto, chicos, ¿qué otras palabras clave podrían servir o podrían indicar que lo que estamos buscando es crear un sistema? Como relación con o unido con. Exacto. Relación con, unido con. ¿Qué más? ¿Qué otro, chicos? Un conjunto, o sea, hablar de un conjunto de partes. Exacto, conjunto, etc. Ahora vean, si entonces el análisis narrativo empieza a decir algo como el pistón tiene una forma cilíndrica, morfológicamente está formado por 3 cilindros, cada uno de los cilindros tiene una función diferente, 2 de los cilindros tienen contacto con la pared y se encargan de sellar el tubo. Al sellar el tubo impiden el paso del aire o del líquido. En toda esa narración que acabo de hacer, ¿hay algún indicio de que el análisis trata de sistematizar algo? No. No, no. Ahora, si yo utilizo una narración como la siguiente, el émbolo morfológicamente está formado por 3 partes. Cada una de estas partes es interdependiente del cumplimiento de varias funciones. Estas funciones son el expulsar y el introducir el líquido. Son el sellar, brindar un sello para impedir el traspaso de aire y también servir como medio de indicación de la dosis que está dentro de la jeringa. Okay. Estas funciones no son dependientes ni son secuenciales, sin embargo el componente integra las tres funciones. Y en este momento ya empieza a sonar a sistema o no. Sí. Noten entonces que hay palabras clave que ayudan a entender cuál es el enfoque. ¿Ok? Si entonces yo hago un análisis narrativo que solo describe, es poco probable que haya la información suficiente para poder sistematizar, porque se está encargando solamente de describir. ¿Ok? Si el objeto de estudio es describir, entonces es súper coherente y todo bien. Pero
Si entonces el objeto de estudio es sistematizar y el análisis se narra solo describiendo, sin intencionalidad de crear un sistema, al final la síntesis lo que va a hacer es una síntesis descriptiva, porque el análisis no está organizado y no está siendo discutido para generar un sistema. Entonces, esa es la importancia que tiene en todo momento el asegurarse de mantener el enfoque que aclara el objeto de estudio. Si ustedes tienen claro cuál es el enfoque, en el momento en que se está narrando van a tener el cuidado de narrarlo de la manera correcta. Si ustedes tienen claro cuál es el guión, entonces probablemente ese guión de todas formas les va a obligar a analizarlo para cumplir el enfoque del objeto de estudio. Si ustedes tienen clara cuál es la historia que hay que contar, y la historia lo que versa es sobre cómo se agrupan los objetos o las formas de los objetos para el cumplimiento de una función, entonces inevitablemente van a tener que narrar eso. Por eso esta etapa de preparación del análisis es importante, porque es ahí donde uno define el estilo que va a utilizar a la hora de escribir la parte narrativa. Entonces, todo este tema de reflexión previa es importantísimo para poder hacer bien el análisis narrativo. Después de que tenemos ya esta parte de asegurarse de mantener el enfoque, vienen los aspectos técnicos de redacción que no tienen que ver propiamente con las habilidades de análisis, sino con sus habilidades de redacción. Asegurarse al redactar que el texto sea comprensible para un niño, ¿ok? Ya no solo para un tercero, para un niño. Un niño tiene que entenderlo. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser lo concreto que sea posible, sin dejar ideas abiertas y sin fundamentar, siguiendo, digamos, de lo que se busca en una triangulación de datos, seguir el estilo del pensamiento crítico. De hecho, toda esta exposición está hecha basada en el punto, o sea, basándome en la premisa de que ya todos dominan el pensamiento crítico. Si no, aquí tendría que haber otro globito que dice mantener el pensamiento crítico, o mantener el estilo del pensamiento crítico. Para entonces lograr esto, para asegurarse de que sea comprensible, número uno, seguir el guión. ¿Okay? El guión es importantísimo. Segundo, no emplear oraciones de 4 renglones, que es un error típico que han cometido repetitivamente. De hecho, en cada trabajo, por cierto, he puesto las mismas notas, no hacer oraciones de 4 renglones, y también repetitivamente he hecho la anotación, no hagan renglones de 30 palabras, ¿ok? Y no los hagan, por favor, son muy complicados de leer, me complican a mí la calificación. Entonces, espero que este trabajo tenga entonces, si son renglones tan largos, 2 columnas de texto, que además se ven mucho mejor, hacen lucir su trabajo como si fuera un trabajo universitario, más o menos. Porque hasta este momento, gráficamente, los renglones tan largos lo que demuestran es desconocimiento del tema, más o menos como si no llevaran fundamentos. Y alguno del grupo tiene que haberlo llevado, por tanto, tienen que haberse dado cuenta que los renglones largos no funcionan. Y si encuentran un solo libro que tenga renglones de 30 palabras, les acepto el proyecto de 30 palabras. Caso contrario, por favor, procuren hacerlos mucho más cortos. ¿Ok? ¿Por qué no emplear oraciones de 4 renglones? Número 1, porque no deben ser tan largas, ¿ok? Por tanto, hay que procurar hacer oraciones cortas en que se expongan máximo 2 ideas que además están relacionadas. ¿Qué pasa cuando las oraciones son muy largas, que son la transcripción de un pensamiento? Entonces, lejos de establecer ideas centrales interrelacionadas, balbucean 3 o 4 ideas al mismo tiempo. Después de leer el párrafo, queda, vamos a ver, la sensación de más o menos sé de qué quiere hablar, pero no sé exactamente qué quiere decir. ¿Por qué motivo? Porque esas 4 ideas normalmente no están interconectadas. Debido a eso, a que son la transcripción de un pensamiento. No está pensado para que un tercero entienda. Está pensado como registro de notas propias. Y eso uno lo puede hacer con sus bitácoras, que son para mí, para que yo entienda. Pero no puede suceder en un informe, porque el informe es para que lo entienda un tercero. Asegurarse de que se emplea un sujeto y el predicado hace referencia a un solo sujeto. Vamos a ver, cuando hacen oraciones tan largas, normalmente dentro de la oración hay 2 sujetos. Y hay al menos 3 ideas presentes en la oración, por tanto, 2 ideas tendrían que referirse a un sujeto. ¿Ok? Y de hecho, algunas de las ideas sí quedan claras y referenciadas a un sujeto, pero siempre hay
al menos una oración que uno no tiene muy claro si se está refiriendo al primero o al segundo sujeto. Por tanto, al tener dos posibilidades de interpretación, tiene dos posibilidades también de respuesta, ¿ok? Y eso hace que el análisis sea confuso. Si eso pasa en un solo párrafo de todo el análisis, no hay mucho problema, es decir, que haya una sola confusión no es problema. El problema es cuando pasen 4 párrafos, porque son 4 niveles de confusión, de información que además debe ser secuencial. Por tanto, lo que hace es que la duda aumente, y cuando una duda aumenta, se permuta, ¿ok? Encuentra el lector más puntos de debilidad en el análisis. De cosas que probablemente están bien, ustedes las están analizando muy bien, en su cabeza están bien, pero a la hora de comunicarlas de manera escrita, generan más bien dudas. Entonces, es una pérdida, digamos, de nota innecesaria, porque el aprendizaje sí se está dando, está aquí, dentro de sus cabezas. El problema es que no lo están comunicando, y yo como docente solo puedo validar lo que el papel dice. O sea, yo no puedo demostrar que en su cabeza es correcto, lo puedo inferir por lo que estoy leyendo, pero yo no puedo calificar con base a inferencias, solamente a hechos, ¿comprenden? Entonces es necesario que ustedes tengan muy claro lo que están contando, el cómo lo están contando y demás, y esto es mucho más sencillo entre más cortas y puntuales sean las oraciones. Y por tanto, entonces, deben evitar exponer 3 ideas en una sola oración. Si tienen una oración larga, que exponga entonces solamente 2 ideas, y que esas 2 ideas además estén relacionadas. Después, revisar continuamente que lo escrito tiene el enfoque que fue definido por el objeto de estudio. Continuamente quiere decir que una vez que yo avance media página, me asegure que tiene el enfoque del objeto de estudio, me asegure que estoy siguiendo el guión, me asegure que es entendible, me asegure de que las oraciones sean cortas. Verificar entonces, para mantener ese enfoque o para evaluar el enfoque, la presencia de las palabras clave que aseguren que el enfoque está presente. ¿Ok? Entonces, si el enfoque es sistematizar, tiene que haber palabras como grupos, conjuntos, relaciones, etc. Si si el enfoque es sistematizar, esas son las palabras claves. Si el enfoque es jerarquizar, entonces es algo como primer orden, segundo orden, también probablemente haya tema de relaciones y haya tema de conjuntos, pero referidos a definir cuál es más importante que qué, ¿ok? Entonces, podrían existir palabras como términos porcentuales dependiendo del tipo de análisis que estemos analizando. El punto es que entonces sí hay palabras clave que se están repitiendo continuamente, y esas palabras clave son las que indican cuál es el enfoque que tiene el análisis, qué es lo que se va a obtener al final. Ese uso de las palabras clave les asegura que la síntesis tenga alta probabilidad de ser correcta. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto es, digamos, un procedimiento sencillo o simplificado para producir el análisis narrativo. Vamos a ver, si no utilizan un rato para planificar el análisis, se vuelve mayor el riesgo de no hacerlo bien por no estar conscientes de qué es lo que yo prometí, qué es lo que voy a tener al final. Si ustedes se toman 10 minutos para hacer esta parte como de planificación, tener claro cuál es el objeto de estudio, tener claro qué hay que contar primero que qué, entonces es probable que cuando ya lo estén, desarrollando, pues se vuelva mucho más sencillo. Después, entre más veces repitan este proceso, se vuelven automáticos. Ya desde el principio uno entiende, sí, claro, lo que hay que contar primero es esto, bla, bla, entonces ni siquiera tienes que pasar por toda la etapa de planificación, sino que empieza a convertirse en una manera, en un modelo ya habitual para resolver un problema. Y cuando eso existe y está acuerpado en uno, entonces no tiene que invertir tiempo extra haciendo cosas que se vuelven, por así decirlo, como procesos automáticos, que es lo deseable en este momento, para que después, cuando tengan que afrontar, digamos, procesos de investigación en los talleres de diseño, no tengan que sentarse a pensar, diablos, ¿cómo cuento esto? ¿Cómo sería más sencillo? Y esa habilidad también es altamente apreciada en los cursos que tienen que ver con gráfica, con infografía, porque se tiene que segmentar la información, se tienen que hacer porciones de información, se tiene que estructurar la información, se tienen que crear capas de información. Y todo este proceso que vivimos acá básicamente es eso, es ordenar, crear capas, segmentar la información y contarla entre actos. Chicos, ¿tienen dudas acerca de este tema? Profe, Sí. una consulta, digamos, es que
Sí, digamos, bueno, mi grupo se cuidó mucho con eso de las oraciones, ¿verdad? Con que fueran cortas y todo, pero a la hora de hacer la síntesis, ¿verdad? En la síntesis, bueno, como queríamos unir ya en sí como resumido, por decirlo así, ¿verdad? Ya puntual, la relación forma-función, algunas oraciones tendían a hacerse un poquito más largas, tal vez como entre renglones o así. Entonces, digamos, era como tampoco para dejar nada perdido en la síntesis, pero también para abarcar todo y ser puntual. Entonces, yo no sé si en la síntesis también aplica el hecho de que solo sean o sea, una oración de 2 renglones o así. Lo ideal es que las oraciones siempre sean cortas, porque vamos a ver, también es un tema de funcionalidad en la lectura. ¿Cuál es la función de las comas y los puntos? ¿Para qué sirven? Para dar como una pausa al lector. Para dar pausa al lector. ¿Qué pasa si entonces nuestra síntesis se convierte en un conjunto de oraciones, todas de más de 3 renglones? Más bien De que no hay pausa, que no hay pausa. Entonces, ¿qué pero tal? digamos, sí ¿Sabe? se usa. Ajá. Es que equivale a lo siguiente. Una oración de 3 renglones es como si yo empezara a hablarte muy, muy rápido, okay, rápidamente, metiéndote mucha información. Cuando hay una pausa, esa pausa te indica, aquí termina la información, empieza otra información que puede o no puede estar relacionada. ¿Qué me dice si está o no relacionada? La manera de la apertura de la siguiente oración. ¿Ok? Si la oración empieza con por otra parte, entonces yo claramente estoy, ¿cómo se llama? Cambiando de tema. Esa es la indicación al lector de que le estoy cambiando el tema. Si, si empieza la siguiente oración o algo como en adición, entonces yo entiendo que vamos a ampliar la oración anterior. En ese momento, desde el punto de vista, digamos, de interpretación de información, mi mente hizo lo siguiente: paró, hizo un punto y empezó a analizar otra oración que viene en adición. O sea, no estoy obligado a recordar todo lo anterior, porque hay un punto que me indica que ya terminaron de contarme esa parte de la historia. ¿Ok? Cuando eso sucede, cuando la oración es larga, mi mente entiende que tiene que recordarlo todo. Y si hay 3, digamos, ideas presentes, eso complica la comprensión y obliga al lector a devolverse otra vez a leerlo para estar claro de que está entendiendo bien. ¿Sí? Sí, y Las, digamos, ajá, aún así si uno pone como comas y palabras como que unan, igual es mejor que aunque sea la síntesis, se pongan nada más, pues más pequeñas, igual, de la misma manera que en el análisis. lo cual no quiere decir que definitivamente no puede existir una oración larga. Es decir, es probable que en algún momento a uno no le quede de otra más que hacer una oración larga, por Ajá. algún motivo, ¿verdad? El asunto es que no sea frecuente, que no esté en la mayor parte del análisis, que no se les convierta a ustedes en un hábito. Ok, ¿Sí? perfecto. Porque eso también, digamos, cuando uno compite por recursos y demás, les baja puntos. ¿Ok? Porque se está demostrando que no se tiene dominio de la parte escrita y eso también es evaluado. Ok. ¿Ves? Entonces, esto de hacer oraciones cortas tampoco quiere decir que todas tus oraciones van a ser de 5 palabras. ¿Ok? Así como mamá ama papá, ¿verdad? Quiere decir, sí, porque tampoco se trata de que tengamos párrafos todos formados por oraciones súper cortas, porque eso también complica el traslado de la información y complica la lectura. Sino es mantener un sano equilibrio entre el tamaño de las oraciones para ayudarle al lector a entender, ya termina aquí, vamos a empezar con esta otra parte, y hacer que la lectura sea más confortable. Entre más larga sea una oración, más demanda cognitiva tiene. Y si entonces todo un análisis que es larguísimo está lleno de oraciones muy largas, el lector termina agotado leyendo eso porque tiene que utilizar muchísimo la memoria inmediata, ¿ok? La memoria de corto plazo. Eso demanda mucha atención mental. Por eso es que uno a veces termina tan agotado en una lección en que pasó nada más sentado escuchando, porque la demanda cognitiva es mucha. Sí. ¿Ves? Entonces, estas son como normas de carácter sintáctico que tienen una razón de ser en la parte semántica. ¿Qué quiere decir esto? Que son, digamos, son motivos estructurales en la escritura. Al mantener la oración corta es un motivo estructural que tiene incidencia después en el significado. Entre más
corta sea la oración, entonces es más probable que el significado sea comprendido, porque hay menos información que analizar. Ok, ok. Está bien, profe. Entonces, perfecto. Muchas gracias. E igual, como te dije, si no queda más tren, es decir, si la oración tiene que ser larga, será larga. El problema es que todas las oraciones sean largas. Ok, sí. ¿Ok? Ok. Gracias, profe. Con gusto. ¿Algo más, chicos? ¿No más de este tema? Ok, listo. Entonces Profe, pasamos. ¿Sí? Ven. la pregunta que yo tengo, digamos, la síntesis no puede abarcar más de una página, ¿o sí? Todo depende de lo que te soliciten. Es decir, no existe ninguna norma escrita que diga que una síntesis debe ser de tantas palabras. Pero, dependiendo de para qué es la investigación y de las reglas del juego, sí podrían exigírtelo así. Es decir, en un artículo científico, por ejemplo, para un congreso, siempre te van a dar un número total de páginas y te van a dar un número total de palabras. Y si son muy quisquillosos, te podrían indicar la síntesis no puede tener más de, por decir cualquier número, 500 palabras. Entonces, todo depende. En el trabajo que estamos desarrollando, como mi intención como docente, es que ustedes afinen el tema del análisis. No tengo mucho problema con que la síntesis ocupe más de una página. Lo que pasa es que si la síntesis tiene la misma extensión del análisis, no es síntesis. ¿Comprenden? Sí. Se supone que la síntesis es una reducción de información al mínimo necesario para contestar el objeto de estudio. Ok, profe, gracias. Con gusto. Con gusto. Entonces, chicos, pasamos a la sección de preguntas. ¿Quieren que grabemos estas respuestas también o paro aquí la grabación? Profe, yo creo que sería bueno seguir grabándolo por aquello, que alguien tenga una duda. Ok, hoy Y que yo tengo estoy. dos pantallas, sí veo las manos levantadas. Entonces tengo a Carlos Saldaña con la mano levantada. Decime, Carlos. Hola, profe, ¿le puedo compartir pantalla? Claro que sí. Dame un segundo para dejar de compartir la mía. Listo. Ok, voy. Ya. Ya casi. Ya me sale tu circulito. Y ahora sí. Ok. Entonces, lo primero, queríamos preguntarle sobre la estructura de la tabla que hicimos, porque nosotros pensamos en hacer la triangulación de datos a través de un cuadro de doble entrada. Muy bien. Y Perfecto. entonces queremos saber si esta estructura, así como la hemos hecho, es la correcta. Sí, de hecho se ve bastante ordenado. Sí, pero o sea, eso de poner funciones principales, subfunciones y luego árbol de funciones, diagrama de sistemas y análisis morfológico, o sea, Digamos, el incluir las subfunciones les ayuda a ordenarlo un poco mejor, digamos, por el tema de categorización, por ejemplo. ok, el problema que nosotros nos encontramos es que, digamos, no queremos que se repita tanto subfunciones con respecto a lo del árbol de funciones. Entonces, no sé. Ok, lo que pasa es que están utilizando las subfunciones que están de todas formas presentes en el árbol, entonces, si no quieren que se repitan, van a tener que eliminarlas. ¿Sí me explico? Ajá, así como para que no sea redundante. Pero Exactamente. O yo sea, decía, por decir, ejemplo, disculpe, solo que cargue el miro. Entonces, este es nuestro árbol de funciones. Entonces, para no querer omitir toda la información, habíamos pensado en el hecho de que estuviera función principal, estructurar la jeringa, por ejemplo, que se encuentra aquí.
Ajá. Luego, como subfunciones, se encuentra esto, y luego en la parte del árbol de funciones poner estas ya que son funciones secundarias de cada una. Entonces, no sé qué le parece ese enfoque. Después, digamos, suena bien el sistema que están utilizando. Eso les va a permitir asegurarse de que nada se quede por fuera. Ok. Y luego tenemos otra duda ya más abajo, que se trata del apartado de expulsar y succionar los fluidos. Porque según el webinar, usted, digamos, separa esas categorías. Y nosotros lo hicimos, como los principios son los mismos, entonces lo hicimos junto y no sabemos si deberíamos separarlos aquí. Ok, es que aquí se enfrentan a una situación que es contradictoria. Desde el punto de vista de funciones, las funciones son diferentes, y claramente son diferentes, no es lo mismo meter que sacar. ¿Okay? Entonces sí, desde el punto de vista de las funciones, son cosas completamente diferentes. Pero desde el punto de vista del análisis de sistemas y subsistemas, las dos funciones se resuelven con los mismos complementos, con los mismos, ¿cómo se llama? Componentes, perdón. Entonces, al resolverle con los mismos componentes, básicamente desde el punto de vista de componentes son lo mismo, desde el punto de vista de funciones no son lo mismo. Entonces, nuestro análisis tiene que versar del por qué está sucediendo esto. ¿Por qué motivo? Los componentes que sirven para expulsar son los mismos que sirven para ingresar el líquido. ¿Ya? Eso es lo que hay que aclarar entonces en el análisis. Okay. Dependiendo del enfoque del análisis, entonces vos puedes centrarte en las funciones para explicar la situación, o podrías centrarte en los componentes para explicarla. Ya eso depende de la planificación que uno tiene del análisis narrativo. Es decir, yo puedo aclarar esa situación utilizando como base el árbol de funciones, o puedo explicar la situación usando como base el diagrama de sistemas y subsistemas. ¿Sí, sí Okay, me explico? sí, al final el enfoque estaría bien mientras expliquemos el por qué sucede que los componentes son capaces de realizar ambas funciones. Exactamente, lo que estoy intentando decirte es que si vos, por ejemplo, separas las funciones y mantenés las dos funciones como si fueran dos funciones principales separadas, es porque te estás enfocando en el árbol de funciones, porque son dos funciones diferentes, ¿comprendes? Ajá. Y si querés mantenerlas unidas, es más apropiado que te agarres del diagrama de sistemas y subsistemas, porque ahí están básicamente unidas, porque son los mismos componentes los que logran la entrada y la salida del líquido. Ok, ¿Ya? excelente. Sí, entiendo. ¿Okay? Y esto Bueno, sirve ya... para ilustrar el tema del enfoque. Vean cómo cambiar de perspectiva, cambiar de punto de referencia, hace que la información tenga que ser tratada de manera diferente. Pero al final vamos a llegar a las mismas conclusiones, al por qué está sucediendo esto. Y el por qué está claro en el análisis forma-función. Porque es el que relaciona esas dos dimensiones, la dimensión de las funciones por un lado con la dimensión de los componentes materiales que está en el diagrama de sistemas y subsistemas. Sí, excelente. Bueno, y ya lo último sería No te escucho. ¿Vieras que no te escucho? hicieron uno y tenía... Carlos, se le está trabando. Ay, Bueno, profe, perdón. Una consulta, yo soy del mismo grupo de Carlos, ¿verdad? Sí. Teníamos otra consulta que en este cuadro no es necesario como hacer como una columna más que sea como de conclusiones o análisis, porque eso lo ponemos directamente en el análisis, ¿verdad? En este cuadro no era necesario. Exacto, yo normalmente la pongo para tener el registro de la información ya ahí cuantificada. Y también porque, digamos, ya desde ahí uno va teniendo cuidado de que tenga el enfoque correcto. Que vaya, ya tenemos las porciones de la información que se va a hilar después en el, ¿cómo se llama? En el análisis narrativo.
Entonces, normalmente yo sí la pongo para ahorrar tiempo en el momento en que hay que hacer el análisis narrativo. Ya básicamente se tiene el conjunto de información y lo que sigue es armar la historia, es decir, toda la parte del cómo se van a hilar las ideas para poder explicar la situación. No hay que hacerlo todo desde cero. Ok, entonces usted sí nos recomienda que hagamos una columna más para hacer de ahí mismo, no hay problema que se haga otra columna y ahí mismo se haga como que, como conclusiones, se puede poner o como... Sí, en realidad es un adelanto del análisis, lo máximo que se puede analizar de esa relación que tenemos ahí. Digamos, bueno, más bien lo que yo les recomiendo es que ustedes como grupo lo definan, cómo les parece más fácil, porque me explico, yo lo estoy recomendando, pero porque para mí es fácil hacerlo así, lo cual no quiere decir que se pueda trasladar así para todo el mundo, no a todos les va a funcionar de la misma manera. Por ejemplo, no todo el mundo es amante de los mapas conceptuales, a mí me encantan, pero eso no quiere decir que a todo el mundo le sirvan. Otras personas se sienten más cómodas con otras técnicas que también funcionan muy bien. Entonces, más bien, ustedes como grupo definan qué tan pertinente les parece poner eso ahí, qué tanto les facilita a ustedes el trabajo como equipo, ¿ok? Más allá de lo que yo diga. Yo hago la recomendación, pero ustedes como equipo definan qué les conviene más. Ok, está bien, profe. Y así Excelente. como por encima usted ve bien el cuadro, o sea, como lo estamos estableciendo, no está como, o sea, sí está como ordenado. Ordenado está, es decir, en este momento tenemos todo lo que se necesita tener. Tenemos las funciones y todo está agrupado por funciones principales, que son ideales para tener las categorías. Es decir, las funciones principales en este caso son las categorías. ¿Por qué motivo? Porque son lo que concilia el mundo del árbol de funciones con el mundo del diagrama de sistemas y subsistemas. ¿Ok? Y en medio de esos dos mundos está ¿cómo se llama? Análisis morfológico. El análisis morfológico es lo que da explicación a la relación de la forma con la función. Entonces, todo está en este momento para darle. Lo que deben de tener cuidado es el enfoque del objeto de estudio y en contar bien la historia, en narrar bien la historia. En el análisis, Exacto. Ok, está bien, profe. Excelente. Digamos, a Bueno, la hora del análisis hay dos opciones, o que uno lo haga, como decía usted, como por orden de estructural, por decirlo así, ¿verdad? Como uno conoce la jeringa, o por funciones principales. Sí, pero igual, acordate que de todas formas, aunque lo haga por funciones principales, tengo que definir de qué manera. Número uno, voy a ir explicando función por función, ¿verdad? No puedo saltar de funciones que sean disímiles. Es decir, yo no podría empezar, digamos que lo ilógico sería empezar inyectando a la persona. Sí. Explicar eso de principio es ilógico. Más bien, uno necesita saber todo lo anterior para llegar a entender cómo se mete el líquido en la persona. ¿Estás viendo? Ahí es donde toma realmente importancia sentarse para dosificar la información y ordenarla. Y decir suave, suave, es que cómo voy a explicar esto yo primero, si la persona todavía no le explicó siquiera cómo entra el líquido a la jeringa. Y esto es lo último que pasa. ¿Comprendes? Sí. Entonces, cuando vos tenés claro esa parte, decís, ok, esta función no va de primero, esta función más bien va de este otro lado, independientemente de que parezca más importante que la que hay que explicar primero. Es que la primera, desde el punto de vista de explicación, es más importante porque es lo básico que hay que entender para darle sentido a todo lo demás. Ok, sí. Y lo mismo para los componentes que están dentro de la función. ¿Okay? Sean funciones, sean partes. Entonces, si dentro de la función tenemos aplicación de fuerza, por ejemplo, digamos la función de introducir, sacar líquido de la jeringa, ¿ok? Es más difícil entender si yo empiezo explicando cómo se aplica la presión sin haber explicado primero cómo se aplica la fuerza. Porque te está pensando primero pero ¿de dónde salió la fuerza? Es decir, ¿cómo están apretando esto si a mí no me han explicado siquiera que hay un componente que aplica presión? ¿Okay? ¿Vas viendo? Entonces, ahí es donde cobra real importancia hacer que la información sea sumativa, siempre en todos los casos. Sí, se hace por funciones principales, entonces llevar el orden de las funciones siempre, como en ese caso. Y la manera analógica más eficiente es conforme las funciones van apareciendo en el proceso de uso de la jeringa. No estamos explicando el proceso de uso, pero el proceso de uso indudablemente está amarrado de alguna manera con las funciones.
Entonces, no es que yo voy a explicar cómo se usa la jeringa, voy a explicar solamente que se aplicó aquí la fuerza, ¿ok? Una vez que digo que se aplicó la fuerza, ya no tenemos usuario. De ahí en adelante se explica lo que está sucediendo en la jeringa paso a paso. Entonces, yo apliqué aquí la fuerza. Una vez que apliqué aquí la fuerza pasó al émbolo. Y del émbolo llegó al pistón. Y del pistón pasó al líquido. Y ahora sí cuento qué le pasó al líquido. Entonces, ahí es donde vas teniendo la información de manera sucesiva y entendible, porque vas mostrando la secuencia de causa y efecto que va sucediendo en la relación de funciones de la jeringa. Ajá. Y eso hace que para vos, como analista, sea mucho más fácil de explicar y de llevar el orden. Y que para mí, como lector externo, sea más fácil de entender. Perfecto. Ok. Está bien, profe. Muchísimas gracias. No sé si esas eran todas las dudas, Carlos. Sí, sí, esas eran todas. Ya dejo de compartir. Muchas gracias, profe. Con Gracias, mucho profe. gusto, chicos. Y el viernes, igual que las semanas anteriores, vamos a tener sesión de consulta. Entonces, si acumulan más dudas, anótenlas y las vemos el viernes. Perfecto. Gracias, profe. Gusto. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Antonio, dame un toque que tengo que subir el volumen. Ya listo. Ok, voy a compartirle también un segundo. Perfecto. Ok, yo le había puesto una consulta en el foro de esta parte y lo que nos respondió al problema que encontramos de que ya no sabemos qué más sacar, ¿Sí? fue que entonces lo que falta es concentrarse en los sistemas. ¿Para querés que te amplíe eso? Sí, un poco, porque digamos, entonces me imagino que una buena idea sería para el análisis narrativo ir explicando cada sistema principal. Sí, es que acordate que eso depende del objeto de estudio. El análisis narrativo, el eje del análisis narrativo es el objeto de estudio. Ok, y en este caso, el objeto de estudio no hay que definirlo nosotros tanto, ¿verdad? Es más apegarse al que tiene la tarea en sí. Exactamente, el objeto de estudio en este caso es cómo funciona una jeringa. Ok, Ya no es la relación objeto-objeto, es decir, la relación entre funciones y componentes. Ya no es las funciones por sí mismas y ya no es tampoco la agrupación de sistemas y subsistemas. Ahora es utilizar todo esto para explicar cómo funciona, cómo opera una jeringa, cómo se inyecta con una jeringa. ujú. Y bueno, sí, sí. Ok, y luego vamos con esto de aquí que le había enseñado. Em, Eso, digamos, ya da la respuesta estructurada por las 4 preguntas de una forma bastante corta. Entonces me imagino que eso va más para la síntesis de una vez. Sí, de hecho ya eso tiene forma de síntesis, más que de análisis. Ok. Y entonces para el análisis sería como escribir esto de lo más específico posible y dándole bastante importancia a explicar cómo funcionan los sistemas. Ok, suave, es que también ve, dame un segundito, es que está empezando a llover, entonces me cuesta un poco escucharte, voy a buscar los audífonos. Ok.
listo. En realidad es que por mucho, digamos, por ejemplo, esto que está escrito en el árbol de funciones ya tiene forma de análisis. ¿Esto de aquí? Sí, es correcto. Ok. Sí, lo que hicimos fue como basarnos en las síntesis de cada técnica para meter a este cuadro. Ajá. Sí, claramente entonces esto ya tiene forma de análisis, porque están hablando de las funciones, pero no son las funciones puntuales tal cual están en el árbol de funciones. Es un análisis narrativo. Para transportar al interior del cuerpo humano es necesaria una penetración usando una aguja, logrando cuando la punta perfora la piel, logrado cuando la punta perfora la piel y luego el filo abre paso al resto de la aguja dentro de los tejidos. Ok, después en el diagrama del sistema, están diciendo que incluye la aguja centrándose en su bisel compuesto de la punta y el filo. Listo, ve. Ok, este análisis entonces es algo como lo siguiente. Para transportar al interior del cuerpo humano es necesaria una penetración usando una aguja. Ok, logrando cuando la aguja perfora la piel y luego el filo abre paso. Ok, listo. Aquí se puede mejorar la reacción. Para transportar al interior del cuerpo humano es necesario que una punta perfore la piel y luego un filo abra paso al resto de la aguja dentro de los tejidos. Los componentes que realizan esto son tales y tales y tales. ¿Ok? El filo está presente en ¿cómo se llama la parte del filo? Se me olvidó. La parte de la aguja que tiene el corte inclinado, bisel. Bisel. Ok, bisel, ok. El bisel es el componente que integra tanto la punta como el filo. Tiene tal forma y tiene tales características. Ahí ya estás uniendo la información de los tres análisis, ¿te das cuenta? Estás mencionando las funciones, estás mencionando los componentes del sistema y estás mencionando las características morfológicas que brindan la función. ¿Ok? Entonces, en este análisis, básicamente lo que hay que hacer es mencionar de manera clara el de dónde viene la información que están discutiendo. ¿Cuál información proviene del análisis de funciones? ¿Cuál información proviene del diagrama de sistemas? ¿Y cuál información proviene del análisis morfológico? Porque básicamente lo que están haciendo es dejar todavía más claro lo que ya quedó clarísimo en el análisis morfológico. ¿Ya? Lo único, vamos a ver, con el análisis morfológico pasa que como es el que relaciona las dos técnicas, el árbol de funciones y el diagrama del sistema, ya nos produce una buena parte del análisis de esas dos técnicas en conjunto. Pero el análisis morfológico no se centra en la relación de estas dos técnicas, se centra en las formas, en cómo las formas permiten la función. Ok, sí. Sí, entonces también ponemos cómo hicimos las relaciones, de dónde sacamos todo, sí. Buena idea. ¿Vas viendo? Exacto, al final de la conclusión, vean, en este sentido ni les voy a decir nada nuevo. La respuesta al objeto de estudio es que ¿cómo se llama? La jeringa opera mediante un sistema de bombeo y tienen que explicar cómo funciona ese sistema de bombeo. Ahora, como la función de la jeringa es introducir líquidos al cuerpo, ahí es donde cobra relevancia el tema de que debe ser estéril y que debe brindar algo en especial para poder introducir ese líquido y que llegue a la zona del cuerpo donde tiene que llegar. Entonces, la respuesta al objeto de estudio queda en esas tres partes principales. El tema de debe ser inocua, el tema de debe bombear y el tema de debe llegar el líquido adentro del cuerpo. ¿Les queda claro, chicos? Sí. Perfecto. Ok. De ahí sí, yo creo que eso sería, profe. Ok, muy Intentar bien. meternos con la reacción, a ver cómo nos va. Muy bien. Va a ser como volver a hacer el morfológico. Esa es la sensación predominante que van a tener esta vez. Sí, exacto. ¿Sí?
Sí, si la tienen, de así es. Bueno, Si su redacción les permite contestar el objeto de estudio, entonces todo bien. ok. Muchas gracias. Ok, listo. Con mucho gusto. Profe, Lucía, mi veo, grupo también. Ah, sí, veo tu mano levantada. Decime. Voy a compartir la pantalla. Es también Dale. relacionado con la estructura del trabajo. Ajá, ok. Ahí está. Es solo como para estructurarnos, ¿verdad? Porque todavía no lo Ajá. tenemos. Está bien, no hay Nosotros, problema. Me encanta el orden. Sí, como usted lo mencionó, aquí arriba las técnicas y aquí las funciones. La cosa es que si está bien como dividirlo en tantas subfunciones, porque bueno, Eso no en sé. realidad, sí está bien. Es decir, ya eso es como muy del cómo el grupo va a resolver el problema. Ujú. Ok, digamos, vamos a ver, hay gente que tiende a ser más minuciosa, hay gente que tiende a ser medio minuciosa y hay gente que tiende a ser mucho más superficial. La posición cauta, digamos, cuando uno no tiene idea de qué tanto le están pidiendo, es de ahí lo más minucioso que sea posible. En este caso, ya la parte de minuciosidad la cumplieron en los 3 análisis anteriores. ¿Ok? ¿Y por qué la cumplieron esos 3 análisis? Porque necesitaban el máximo de información para dar la respuesta al objeto de estudio. Ahora lo que nos toca es producir un análisis que sintetiza lo principal necesario para poder contestar cómo funciona una jeringa. ¿Ok? Y las 3 partes importantes de esa respuesta se las acabo de decir. Tiene que ver con mantener la esterilidad, el tema del cómo funciona el bombeo y el tema del cómo llega el líquido a la zona del cuerpo donde se le necesita. Ujú. ¿Ok? En el funcionamiento, esos son como los 3 procesos grandes que hay que explicar para dar respuesta al objeto de estudio, respuesta completa. Ujú. También pasa que aquí nosotros pensamos como que estas dos, transportar Ajá. el líquido, disminuir presión, y aquí transportar el líquido y aumentar presión, eran como las importantes. Pero pasa que, bueno, aquí está nuestro árbol, una foto, que transportar el líquido está acá, entonces esta la estaríamos, perdón, Sí. disminuir presión está acá, entonces estas dos las estaríamos dejando de lado. Por lo tanto, esa división está mala, esta subdivisión. No. Lo que pasa tal vez que me parece que puede mejorar es que transportar líquido no es una función importante en el tema de introducir o sacarlo del contenedor. Lo que es importante en ese sentido es solamente brindar el punto de entrada. Brindar el punto de entrada. ¿Sí? Pero, Ok, no, pero ve. teníamos en otro lado, aquí en proporcionar un conducto. Ahí es donde tendemos brindar un punto de entrada en la aguja. ¿O se refiere a otra cosa? Ve. El sistema de bombeo. ¿De dónde a dónde transporta el líquido? Bueno, puede ser del interior del tubo afuera o al revés. Ok, entonces básicamente por ese centímetro de pito que tiene el tubo de la jeringa, están introduciendo la función de transportar el líquido. Sí, bueno, nosotros lo habíamos puesto pensando en el tubo y en el mini tubito que tiene el pistón de plástico, pero si está mal, hay que cambiarlo, ¿no? Ok, ven, no, o sea, el punto no es que esté bien o que esté mal, sino que entiendan el por qué, ¿ya? Ve, el tubito ese que está en el extremo no está ahí para transportar líquido, está ahí para poder ensartar el pivote de la aguja. Si no fuera por eso, no existiría, porque no es necesario para poder meter líquido. De hecho, uno puede cortar el tubito y la bomba sigue funcionando, ¿cierto? ¿Ok? Entonces,
la función de transportar el líquido no es tan importante. No es que no suceda en el ¿cómo se llama? En el aparato, pero no es la importante. Lo importante en ese sistema está referido al tema de cómo generar la presión necesaria en el líquido para que cambie su situación energética de potencial a cinética, y cómo generar el vacío también para que pase lo mismo, para que haya una diferencia de presión que haga que la presión atmosférica obligue al líquido a entrar. ¿Ok? Transportar el líquido sí es muy importante en el tema de llevarlo al lugar del cuerpo donde se le necesita. Porque yo necesito hacer que el líquido que está dentro de la jeringa pase al interior del cuerpo. Para eso necesito transportarlo. ¿Ok? Y esa función está centrada en el canal. Y el canal, al estar en mayor grado en la aguja, entonces esa función se centra por mucho en la aguja. Tanto así que si eliminamos el componente aguja, no podemos transportar líquido al interior del cuerpo. Ok, bueno. ¿Ves? Entonces, el tema de transportar líquido tiene incidencia directa en el sistema de introducir líquido en el cuerpo humano. Sí, como esta, que era la... Bueno, aquí falta en el cuerpo, pero... Sí. Y en el sistema de bombeo, lo que sí pueden, más bien, transportar líquido, pueden sustituirlo por brindar un punto de entrada de líquido. ¿Ok? Porque sin ese punto de entrada, entonces el sistema de bombeo no sirve. Sí. En más, en el árbol, bueno, aquí está esa parte. Entonces, el punto de entrada yo creo que se puede interpretar como crear flujo, como lo tenemos. O es mejor cambiarlo, como... Esta imagen chiquitica es del árbol de funciones. Nuestro árbol. Ajá. Introducir, sacar líquido. ¿Cómo se introduce? Succionando el líquido. Ok. ¿Cómo se succiona? Transportando. No, no se succiona transportando. Se succiona generando vacío. En esa línea, transportar líquido y crear flujo no están en lugares correctos. Pero sí deben estar o no deben estar. No, no deben estar porque no hay una necesidad de ellos para explicarle, introducir, sacar líquido del contenedor. Lo único que hay que hacer es brindar un punto de entrada, tal vez. Ok. Entonces, si yo quito estas dos y pongo brindar un punto de entrada, ya estaría bien. Sí. Sí. Okay. Funcionaría Igual. mejor. Ahora, brindar un punto de entrada queda relacionado con succionar líquido, porque para succionar sí necesito brindar un punto de entrada. Para succionar también necesito disminuir la presión. De hecho, vamos a ver, succionar, generar vacío. Para generar vacío, disminuir la presión. ¿Cómo se disminuye la presión? Sacando el aire. Ahí vamos bien en la línea lógica. ¿Para qué sacar el aire? Para disminuir la presión. ¿Para qué disminuir la presión? Para generar vacío. Muy bien. ¿Para qué generar vacío? Para crear un flujo. Ay. Espera. Creo que dejé de compartir, ¿verdad? Sí, de hecho... No, me metí en otro lado ya. Ok, entonces, sí, esa rama tiene ese ruido ahí de por medio del transportar líquido. Ya. Ok. Y entonces, bueno, sí, ya. Entonces eso estaría. Y nosotros lo habíamos interpretado como que en diagramas solo hay que poner las partes, o sea, los componentes. O también hay que dar como los componentes y explicar cómo se sistematizan. O hace falta una explicación de algo.
No, eso depende de cómo ustedes decidan hacer el análisis, digamos. Antonio nos mostró hace un rato que la decisión del grupo de él fue utilizar más bien la síntesis, es decir, hacer una triangulación de las síntesis, lo cual tiene sentido porque ya ahí está la información importante para responder cada uno de los objetos de estudio de las técnicas, y los 3 objetos de estudio tenían que estar relacionados precisamente por cómo funciona la jeringa. Otra forma de hacerlo es como lo tienen ustedes, utilizando los componentes que integran el sistema. Nada más que la integración de sus componentes va a estar siguiendo la lógica del análisis morfológico. Sí. Ok, porque digamos, los datos que pongan, por ejemplo, en la primera fila del análisis morfológico, tienen que estar necesariamente relacionados con el tubo de apoyo del tubo y el pistón de plástico. Y van a estar relacionados entonces con el tema de transportar líquido, lo que tienen en este momento. Ok. Sí, y cualquiera de las dos vías les va a producir la respuesta al objeto de estudio sin margen de duda. Es decir, haciéndolo como el grupo de Antonio, que decidió utilizar la síntesis o utilizar el análisis anterior, o utilizando los productos, digamos, que provienen de la realización de la técnica. Cualquiera de los dos las va a llevar siempre a la respuesta al objeto de estudio. Ok, también teníamos una pregunta con respecto a la revisión. Ajá. Es que nos puso una nota, pero ninguno entendió a qué se refiere. Sí. Aquí está. Esto. ¿Qué se refiere con, o sea, anular la fuerza ejercida sobre el tubo? Ok. Ve, si ves la imagen en la pantalla, en la pantallita donde... Ok. ¿Qué pasa si yo solamente aplico fuerza sobre todo el cuerpo? Se le resbala, Se va todo para abajo. Sí, se va todo para abajo. ¿Por qué motivo? Porque la fuerza está actuando sobre todo el cuerpo, sobre la aguja, sobre el pistón, sobre el tubo, sobre todo. Entonces el pistón nunca baja, porque el tubo está siendo afectado por la fuerza. ¿Para qué sirven las alas? Para anular la fuerza aplicada sobre el tubo. Lo que hacen las alas es darme un punto para que yo pueda introducir los dedos para que anule el componente de la fuerza que incide sobre el tubo. De manera que cuando aplico fuerza, solo se mueve el pistón porque la fuerza no influye en el tubo. Por tanto, la función de las alas es anular la fuerza ejercida sobre el tubo para que el pistón se pueda deslizar dentro de él. Ok, sí, ya entendí. ¿Ya? Sí. Sí. Bueno, no sé si Hansen... Ay, perdón. No, que eso tiene que ver con el agarre, por supuesto. Pero la función principal de estas cositas, de las alas, es anular la fuerza, porque eso es lo que incide directamente sobre el sistema de bombeo que permite después meter el líquido en el cuerpo. Ajá. Y esta función que hemos puesto es como innecesaria porque da mucho al usuario. No, más bien es que están concluyendo que los bordes sobresalen para mantener la estabilidad de los dedos. Pero los dedos, ¿por qué están inestables? Bueno, tal vez está en la redacción, pero es que bueno, queríamos decir es como que tienen un pequeño orden, entonces tal vez, no sé, a la hora de estripar la jeringa, eso de cierta, o sea, no permite que los dedos se deslicen tan fácilmente, como que tiene más superficie para frenar los dedos o algo así. Listo, entonces, si lo que están diciendo es que ayuda a evitar ¿cómo se llama? Que los dedos se resbalen, debería de quedar así de claro, porque lo que dice es a mantener la estabilidad de los dedos. Entonces, a mí como lector me viene la pregunta, ¿pero en qué momento los dedos están inestables? Sí, ya. Ok. Ven, aquí es donde les digo, tengan mucho cuidado con la parte sintáctica, porque esto tiene que ver con cómo están ordenando las palabras dentro de la oración. Lo que ustedes están diciendo ahí se está refiriendo a los dedos. Los dedos son el sujeto de esa oración. Bueno, más bien, son la parte del predicado que marca la relación causa y efecto. ¿Ok?
Entonces están indicando que la estabilidad de los dedos se ve afectada. Sin embargo, no veo motivo por el cual haya una afectación en la estabilidad de los dedos. Los dedos no tienen por qué estar inestables. Y lo que me estás aclarando en este momento es algo un poco diferente. Que vamos a ver, la textura, los bordes o las formas que tiene justo en esa zona sirven para ayudar probablemente en el agarre de los dedos. ¿Ok? Sí. De igual forma no es transferible. Ayudar en el agarre no necesariamente hace que los dedos estén estables. Bueno, no importa, esa es otra discusión. El punto es que procuren entonces redactar de una manera que sea más clara la transmisión de la idea y que no se preste a malas interpretaciones como sucede acá. Sí, eso me falta. Y bueno, no sé si Hansel o Paola se acuerdan si teníamos otra pregunta, que ve que están conectados. O si no, ya sería eso todo. Yo estoy bien. Qué bueno, porque ese día no jode Hansel. Bueno saber que está bien. Qué dicha. Eso. Sí, sí. Ok, chicos, ¿alguna otra pregunta? No más. Profe, ¿Sí? una consulta. Dentro del análisis, digamos, cuando yo ya hago la relación forma-función, es que tengo que corregir eso. Sí se vale mencionar las demás otras partes de la jeringa que interactúan con la que estoy analizando en el momento, ¿verdad? Por ejemplo, el pistón de hule con el cuerpo, si hay alguna característica que compartan a la hora de la función. En el análisis forma-función sí, siempre y cuando ayuden al cumplimiento de la función. Ok. Me explico, Sí. digamos, si vos lo que estás hablando es, por ejemplo, cómo se integran las partes, y entonces hablas del émbolo con el pistón, pues puedes mencionar de que eso sirve para integrar. Y podés también, debido a la estrecha relación que tienen, mencionar, no analizarlo profundamente ahí, pero mencionar que esa unión también colabora en la transmisión de las fuerzas. ¿Ok? Y después, cuando ya toca el tema de cómo se transmite la fuerza, cuando se está analizando el bombeo, se vuelve, o sea, repetís ese tema de que el ensamble ayuda a la transmisión de la fuerza en el momento en el que el pistón tiene que devolverse, explicando las cosas de la forma, las cuestiones de forma, las características que tiene la forma que permiten esa transmisión. Y puedes mencionar ahí entonces que eso es un ensamble que forma parte del otro sistema, en el cual también fue consignado, etc. ¿Ok? Ok, Entonces, perfecto. la respuesta es sí se puede repetir un poco de la información y eso ayuda a crear los enlaces que después en el análisis te permiten hacer referencias a otros sistemas. Ok. De hecho, profe, ¿Ok? me acaba de surgir otra duda con respecto a lo que es, por ejemplo, succionar y expulsar líquido. Ajá. A ver si estoy bien. La duda que tengo es cuando se habla de bombeo. Cuando yo hablo de bombeo, me refiero al principio que afecta a ellas dos, ¿verdad? No como una función. Exactamente, en este momento, si hablamos de bombeo, es el principio de crear ¿cómo se llama? Un aparato capaz de meter y sacar líquido, o meter y sacar un fluido. Ok, perfecto. ¿Ok? Sí, Y en este gracias, caso está profe. referido así, no a la función, sino a lo que hace el sistema. Ok, gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, chicos, si no hay más dudas, entonces doy por finalizada la sesión. Voy a bajar Profe, este video para publicarlo. profe, ¿Sí? Sí, decime. tengo una duda. Decime. Es sobre una revisión de la tarea 1. Ok, muy bien. Fíjese que resulta que estábamos viendo las revisiones que nos puso y en una de esas dice Alfonso Pocho Vega. Entonces, sí, se lo juro.
Bueno, fue un dedazo de mi parte, déjame revisar. Se lo puede enseñar si quiere. Por favor, entonces, ya que lo tienes a la mano, compartirlo en pantalla. Ahorita voy. Sí, es que bien, nos quedamos como, what the fuck. Ok. ¿Ve mi pantalla? Sí. Ok. Qué cosa más rara. Sí, entonces no extraña porque no podemos saber qué es lo que usted quiso decir. No, lo mejor de todo es que ni siquiera tengo idea de quién sea Alfonso Pocho Beck. No sé, siéndoles honestos, no conozco a ningún Alfonso que le digan así. Qué cosa más rara. Entonces, bueno, era para aclarar. Sí, como para saber qué era o sea, ahí la corrección más bien. Sí, no, como les digo, en esa nota no tengo idea de qué sucedió. Lo vamos Profe, a poner en los eso fue bloopers. que lo hackearon, profe. ¿Cómo? Eso fue que lo hackearon, profe. Muy probablemente, yo tan famoso, tengo tantos piratas interesados en robarme la información. Eso o el cansancio pega duro. No, opción B, o sea, eso, o tercera opción, el alemán está haciendo la suya. Así que mejor voy a hacerme un examen por aquello. No, pero está bien. Mejor aclarar las dudas. No, por supuesto. La verdad es válida. Profe, Okay. ¿Sí? Algo relacionado con lo que acaba de pasar, que pasó, bueno, que me pasó ahora. Yo estaba revisando la revisión y a veces hay notas que continúan, pero no se muestra todo el texto, sino como fragmentado. Como le digo, digamos, tal vez usted escribe bastante, pero solo me muestra de dos Listo. párrafos, tal vez me muestra uno. Ok, entonces en tu, ¿cómo se llama? En tu Adobe Acrobat, en tu Reader, abrí entonces activar la opción de ver las notas para que se te abra el panel lateral. En el panel lateral salen completas. Ok, cuando vos abrís un archivo normalmente, déjame abrir uno cualquiera para guiarte. Del lado derecho se te va a abrir el panel que tiene exportar archivo, crear archivo y demás, que tiene un montón de iconitos de colores. Ok, ahí está la opción comentar. Le haces clic a la opción comentar y ese mismo panel cambia y te muestra todas las notas que tenga el documento. Ok, perfecto, profe. Ok, y así te quedan expuestas. De hecho, te sirve como navegador. Si vos le das doble clic a la nota, te lleva a la porción del documento en donde se hace referencia a esa nota. Perfecto, profe. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, chicos, entonces ahora sí, nos vemos. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, nos vemos el profe. viernes. Nos vemos. Gracias. ¿El viernes Ya a qué había hora? con mucho gusto. ¿El viernes ¿Cómo? a qué hora? Seguro igual a las 9. Ok, está bien, profe, gracias. Profe, Con una gusto. duda rápida. Si Decime. para principios del diseño, entonces si usted no va a estar presente, no vamos a poder meter principios del diseño el siguiente semestre, ¿o cómo? No, o sea, a principios del diseño se va a ofertar porque corresponde a este semestre. Simplemente lo van a dar otros profesores. Ok. Principios del diseño siempre lo hemos dado 3 profesores, Marcela, Fabián y yo. Además, hay otro profesor más que lo está dando este semestre, Sergio Rivas. Entonces, ese curso tiene una paleta de profesores muy amplia. Entonces, no es que no se va a dar, es que lo van a dar otras personas. Está bien. Muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Cuídense, profe. Nos vemos. Igualmente, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.